Respira, respira hondo, todo va a estar bien. La voz de ella era suave, serena, casi como un refugio en medio del caos. Santiago apenas lograba escuchar. Su pecho ardía. El aire no llegaba. Las manos le temblaban. Se apoyaba en la pared, intentando no caer, intentando no perder el control por completo. Un hombre acostumbrado a dirigir millones. Ahora luchaba simplemente por respirar. Mírame, despacio, inhala, sostén, eso, puedes hacerlo. Ella se acercaba con cuidado, sin invadir, pero sin retroceder. No había juicio en su mirada. No había interés. Solo había presencia. Y, en ese momento, era todo lo que él necesitaba. Él ni siquiera sabía quién era ella. Y ella, no tenía idea de quién era él. Para ella, no era un ingeniero famoso. No era un hombre rico. No era noticia en los periódicos. Era solo alguien roto, pidiendo ayuda en silencio. Mientras el mundo afuera seguía con normalidad. Dentro de aquella habitación de un hotel de lujo, todo parecía detenerse. Porque allí, un hombre se estaba derrumbando. Y una mujer sencilla, estaba impidiendo que cayera. Poco a poco, su respiración comenzó a regresar. La desesperación se volvió silencio. El caos se convirtió en cansancio. Y fue en ese instante, cuando algo inesperado ocurrió. Él comenzó a hablar. Y todo lo que dijo. Dejó a la limpiadora Melinda completamente sin palabras. Ahora dime, ¿quieres descubrir qué fue lo que reveló para dejarla tan impactada? Entonces suscríbete ahora, deja tu like. Y comenta aquí abajo desde donde estás escuchando esta historia. Porque ahora, prepárate. Esta historia emocionante, llena de giros y revelaciones, está a punto de comenzar. Santiago no era el tipo de hombre que demostraba debilidad. Conocido por su inteligencia, su elegancia y una educación casi rara en los tiempos actuales, siempre fue admirado no solo por su éxito, sino por la forma respetuosa en que trataba a todos a su alrededor. Aún así, aquella noche, toda esa imagen parecía lejana. El peso del divorcio, de las acusaciones y, sobre todo, de la traición de Macarena lo atravesaba de una forma silenciosa y devastadora, como un dolor que no se ve, pero que consume por dentro. La ciudad seguía viva, indiferente al caos que llevaba en su interior. La gente reía, los autos pasaban, las luces brillaban, todo continuaba como siempre. Pero, para Santiago, el mundo parecía desacelerarse. Su pecho se oprimía, le faltaba el aire, y la sensación era la de estar perdiendo el control de sí mismo. Él, que siempre lo tuvo todo bajo dominio, ahora se veía prisionero de algo que no lograba explicar. Sin poder lidiar con aquello en medio de la calle, decidió regresar al hotel. Sus pasos eran rápidos, pero desordenados, como si estuviera huyendo de algo que habitaba dentro de él. Cada respiración era difícil, cada pensamiento llegaba cargado de dolor, de recuerdos y de una constante sensación de injusticia. Al abrir la puerta de la suite, entró casi en automático. Sus ojos no veían el entorno, solo buscaban algún punto de estabilidad. Se apoyó en la pared, intentando recuperar el aire, mientras su mente seguía atrapada en aquel torbellino emocional. Lo que no percibió en ese instante, era que no estaba solo. Melinda estaba allí, terminando la limpieza de la habitación. Con movimientos delicados y organizados, realizaba su trabajo con atención, como siempre lo hacía, no por obligación, sino por cuidado. Su forma de ser era naturalmente dulce, y aun en medio de una rutina agotadora, llevaba una mirada ligera, casi esperanzada, como alguien que elige ver el lado bueno de la vida, incluso cuando parece pequeño. Cuando notó su presencia, se detuvo de inmediato. No fue el hecho de que un huésped entrara lo que la sorprendió, fue la forma en que lo hizo. Había algo roto en aquel hombre. Algo que no podía ser ignorado. Melinda ya había visto todo tipo de personas en ese hotel. Hombres arrogantes, impacientes, fríos. Hombres que ni siquiera la miraban a los ojos. Pero aquello era distinto. Aquello era alguien que realmente necesitaba ayuda. Sin dudarlo, se acercó. No con invasión, sino con cuidado. Como si intuyera que ese momento exigía delicadeza. Respira, todo va a estar bien,
dijo ella, con una voz suave, firme y acogedora. No era solo una frase. Era una presencia. Santiago intentó hablar, pero no pudo. Apenas asintió levemente, mientras trataba de seguir el ritmo que ella marcaba con tanta calma. Y, aún en ese estado, algo en su interior lo comprendió. Ella no tenía miedo, no tenía interés, solo quería ayudar. Melinda tomó un vaso de agua y se lo entregó con cuidado, con la mirada atenta pero tranquila. No había prisa en sus gestos. No trataba aquello como un problema, lo trataba como algo humano. Poco a poco, la respiración de él comenzó a estabilizarse. El temblor disminuyó, y la desesperación dio paso a un silencio más soportable. Por primera vez en aquella noche, sintió que podía recuperar el control. Y fue en ese momento cuando algo inesperado ocurrió. Santiago comenzó a hablar. No como el hombre fuerte que todos conocían, sino como alguien cansado de cargar con todo en soledad. Habló del divorcio, de la traición, de cómo estaba siendo acusado injustamente. Pero, incluso al hablar del dolor, no había dureza en su voz. No alzaba el tono, no culpaba con agresividad, había solo un cansancio profundo, y una gentileza que parecía natural, incluso en ese estado. Melinda escuchaba en silencio, completamente atenta. Y aquello la tocó de una forma inesperada. No estaba acostumbrada a algo así. Los hombres que habían pasado por su vida siempre trajeron confusión, frialdad o decepción. Pero allí, había respeto. Había cuidado incluso en la manera de hablar. Y eso la cautivó. No por su historia, sino por la forma en que él era. Por su educación, por su calma, por la manera en que la miraba como si ella realmente importara. Algo demasiado raro en su realidad. No todo el mundo es como quien te hizo daño, dijo con una leve sonrisa, cargada de una positividad que no era ingenua, sino elegida. Ella creía en eso. Incluso después de haber sufrido. Santiago la miró de una manera distinta en ese instante. Aquella dulzura, aquella ligereza frente al dolor, lo desarmó por completo. Él, acostumbrado a personas duras o interesadas, encontró en ella algo que no sabía explicar: paz. Esa noche, sin darse cuenta, algo nació entre los dos. No era una pasión inmediata, ni un encanto superficial. Era más profundo. Era como si, en medio del caos de la vida, dos almas que ya habían sido heridas encontraran, el uno en el otro, un lugar seguro. Y tal vez, exactamente lo que necesitaban. A la mañana siguiente, Santiago despertó más temprano de lo habitual. La habitación estaba en silencio, ordenada, exactamente como debía estar, pero algo parecía distinto. No era el entorno lo que había cambiado. Era él. Por primera vez en días, su mente no despertaba en medio de un caos absoluto, pero tampoco encontraba una paz completa. Solo había una sensación extraña, como si algo faltara. Se sentó al borde de la cama, pasando la mano por su rostro, intentando ordenar sus pensamientos. Y entonces lo comprendió. No era algo. Era alguien. El recuerdo de Melinda surgió con una claridad inesperada, su voz serena, su mirada tranquila, la forma en que estuvo allí sin pedir nada a cambio. Santiago no estaba acostumbrado a aferrarse a momentos simples. Su vida siempre estuvo rodeada de grandes decisiones, responsabilidades pesadas y relaciones complejas. Pero, aún así, aquel encuentro breve había dejado una huella que no lograba ignorar. Mientras tanto, en otro piso del hotel, Melinda ya había comenzado su turno. Como siempre, seguía su rutina con dedicación, organizando habitaciones, ajustando detalles, dejando todo impecable para personas que, muchas veces, ni siquiera notarían su esfuerzo. Pero, ese día, su mente no estaba completamente allí. Se sorprendía recordando a aquel hombre. La forma educada en que hablaba, la manera en que agradeció, la delicadeza que parecía tan fuera de lo común en todo lo que ella conocía. Aquello despertó algo dentro de ella que ni siquiera sabía que aún existía. Melinda siempre intentó mantener su corazón protegido. Las decepciones del pasado le enseñaron que esperar demasiado de las personas, especialmente de los hombres, casi siempre conducía al dolor. Y aún así, había algo en Santiago que rompía esa lógica.
No parecía alguien que la pisotearía. No parecía alguien que haría promesas vacías. Parecía verdadero. Y eso, por sí solo, ya era suficiente para inquietarla. En la vida cotidiana, hay encuentros que pasan desapercibidos. Personas que entran y salen de nuestras vidas sin dejar huella. Pero, a veces, alguien aparece por unos pocos minutos y cambia algo dentro de nosotros. Melinda no quería hacerse ilusiones. Pero tampoco podía ignorar lo que había sentido. Dentro de su habitación, Santiago intentaba retomar su rutina. Miró el teléfono, vio mensajes, compromisos, notificaciones, pero nada parecía lo suficientemente urgente como para ocupar su mente. Fue entonces cuando escuchó un sonido en el pasillo. El leve ruido de un carrito siendo empujado, el tintinear discreto de utensilios de limpieza. Un sonido común, pero que, en ese momento, llamó su atención de una forma inusual. Sin pensarlo demasiado, se levantó y caminó hacia la puerta. Por un instante, dudó, como si no supiera exactamente por qué estaba haciendo aquello. Aún así, abrió. Al mirar hacia el pasillo, sus ojos recorrieron el espacio, hasta encontrar lo que buscaban, incluso sin haber sido plenamente consciente de ello. Era ella. Melinda estaba allí, concentrada en su trabajo, organizando su carrito con cuidado. Pero, al percibir su presencia, levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, el tiempo pareció desacelerarse. No hubo sorpresa exagerada, ni incomodidad. Solo un reconocimiento silencioso, como si aquel reencuentro fuera natural, casi esperado. Santiago fue el primero en acercarse, manteniendo la misma postura respetuosa, sin invadir su espacio. Yo, solo quería agradecerte otra vez, dijo con una leve sonrisa sincera. Por lo que hiciste ayer. Sé que puede parecer algo simple, pero no lo fue. Melinda sintió algo cálido encenderse en su pecho. No por las palabras en sí, sino por la forma en que las decía. Había verdad, había gentileza, y, sobre todo, había un tipo de cuidado al que ella no estaba acostumbrada. Después de aquel reencuentro en el pasillo, algo cambió de forma silenciosa entre Santiago y Melinda. No fue algo dicho, ni acordado, pero comenzó a existir en los pequeños detalles, en las miradas que se prolongaban un poco más, en las conversaciones que parecían ligeras, pero estaban llenas de significado. Lo que antes era solo un encuentro inesperado empezó a transformarse en una presencia constante, casi necesaria, en la rutina de ambos. Santiago, aún envuelto en reuniones, abogados y decisiones difíciles relacionadas con el divorcio, comenzó a notar que sus días tenían dos momentos distintos, el mundo pesado allá afuera, y los minutos ligeros junto a Melinda. Era como si, al hablar con ella, todo se ralentizara. No necesitaba explicarse demasiado, no necesitaba defenderse. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente existía, y eso, para alguien como él, era raro y valioso. Melinda también percibía esa diferencia. En medio de una rutina agotadora, donde casi nadie la veía de verdad, Santiago aparecía como una excepción inesperada. Le preguntaba cómo estaba, y esperaba la respuesta. Agradecía, mirándola a los ojos. Conversaba, como si ella tuviera el mismo valor que cualquier otra persona. Y eso, para alguien que ya se había acostumbrado a la indiferencia, era casi transformador. Con el paso de los días, las conversaciones comenzaron a prolongarse un poco más. No eran encuentros planeados, pero ocurrían de manera natural, como si el destino encontrara pequeñas grietas para acercarlos. Y, en cada intercambio de palabras, algo dentro de ambos se fortalecía, una conexión que no dependía de estatus, apariencia o interés. Hasta que, en una tarde común, algo distinto ocurrió. Santiago estaba saliendo del hotel, intentando organizar mentalmente otro día lleno de decisiones difíciles, cuando la vio al otro lado de la entrada. Melinda también salía, ya sin el uniforme, con ropa sencilla, pero que reflejaba perfectamente quién era, ligera, discreta y auténtica. Por un instante, él dudó. No sabía si debía interrumpirla, si estaría invadiendo su espacio fuera del trabajo. Pero algo dentro de él habló más fuerte. Melinda, la llamó,
con la misma gentileza de siempre. Ella se giró, sorprendida, pero enseguida esbozó una sonrisa espontánea al verlo. ¿Te vas ya?, preguntó él, casi como quien busca un motivo para prolongar la conversación. Sí, ya terminé por hoy, respondió ella, con suavidad. Hubo un breve silencio, de esos que no resultan incómodos, sino que están cargados de posibilidad. ¿Te gustaría tomar un café conmigo?, preguntó Santiago, con cuidado, sin presionar, simplemente ofreciendo. Melinda dudó por un instante. No por falta de interés, sino por protección. La vida le había enseñado que no siempre ese tipo de invitaciones venían con buenas intenciones. Pero, al mirarlo, algo le decía que era diferente. Puede ser, respondió, con una leve sonrisa. El café era sencillo, en una esquina tranquila, lejos del lujo del hotel. Y tal vez por eso fue tan especial. No había formalidades, ni expectativas irreales. Solo dos mundos distintos compartiendo el mismo espacio. La conversación comenzó ligera, pero rápidamente se profundizó. Hablaron de la rutina, de las dificultades, de las pequeñas cosas del día a día. Pero, poco a poco, entraron en algo más íntimo, los sueños. Melinda habló de los suyos con una sinceridad desarmante. Dijo que no soñaba con riqueza, ni con una vida perfecta, soñaba con paz, con estabilidad, con poder vivir sin miedo. Soñaba con estudiar más, con crecer, con tener una vida sencilla, pero feliz. Y lo más impresionante no era lo que decía, era cómo lo decía. Había esperanza en su voz. Había luz, incluso después de todo lo que ya había vivido. Santiago permaneció en silencio durante unos segundos, simplemente observándola. Fascinado. No por algo superficial, sino por algo raro, la forma en que ella veía la vida. Mientras él lo tenía todo y se sentía perdido, ella tenía poco, y aún así elegía creer que días mejores llegarían. En la vida cotidiana, muchas veces creemos que necesitamos tener más para ser felices, más dinero, más éxito, más control. Pero, a veces, la verdadera fuerza está en quien, aun con poco, sigue creyendo, sigue siendo amable, sigue siendo luz. Y fue exactamente eso lo que Santiago vio en Melinda. Eres diferente, dijo él, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Ella sonrió levemente, sin comprender del todo. ¿Diferente cómo? Él respiró hondo antes de responder. Ves el mundo de una manera que hace que parezca que aún vale la pena. Melinda sintió su corazón apretarse de una forma cálida. No estaba acostumbrada a ser vista así. Para muchos, ella era solo alguien común. Pero, para él, parecía tener valor. Y eso la conmovió más de lo que debería. Pero, mientras ese momento ocurría, mientras la conexión entre ambos crecía de forma tan natural, el destino ya estaba preparando algo que lo cambiaría todo. Melinda volvió al trabajo al día siguiente intentando mantener su rutina como siempre lo hacía. Sus movimientos seguían siendo cuidadosos, organizados, casi automáticos, pero su mente ya no estaba en el mismo lugar. Desde aquel café con Santiago, algo dentro de ella había cambiado de forma silenciosa, pero profunda. No eran solo las palabras intercambiadas, sino la sensación que quedó, la de haber sido escuchada, respetada, vista de verdad. Ya había percibido que Santiago no era un hombre común. Trabajando en un hotel de lujo, Melinda estaba acostumbrada a tratar con personas adineradas, empresarios, gente importante. Por la forma en que hablaba, por su educación natural, por su postura serena, era evidente que él también pertenecía a ese mundo. En algún momento, incluso llegó a imaginar que era millonario, pero eso nunca fue lo que despertó su interés. Lo que realmente la atrapaba era otra cosa. Era la forma en que él la trataba, como si ella tuviera valor. Era su manera amable, su paciencia al escuchar, la delicadeza incluso en las palabras más simples. En un mundo donde casi siempre era ignorada, Santiago se aseguraba de verla, y eso, para ella, significaba más que cualquier riqueza. Aún así, Melinda intentaba mantener los pies en la tierra. La vida ya le había enseñado, de la forma más dura, que entregarse demasiado rápido podía traer consecuencias. Por eso,
Aunque sentía algo crecer dentro de ella, intentaba contenerse, observar, entender. Fue en medio de ese intento de normalidad cuando todo comenzó a cambiar. Mientras organizaba otra habitación, se acercó a la mesa donde algunos objetos habían sido dejados por el huésped anterior. Entre ellos, una revista de negocios estaba abierta, como si hubiera sido olvidada con prisa. Normalmente, ni siquiera la miraría, ese tipo de contenido no formaba parte de su realidad. Pero ese día, algo la hizo detenerse. Tal vez fue solo un reflejo. Tal vez, no. Sus ojos recorrieron rápidamente la página, hasta que algo la hizo volver atrás. Y entonces lo vio. El rostro que aparecía allí no dejaba lugar a dudas. Era Santiago. Pero no el Santiago que ella conocía en los pasillos del hotel, en las conversaciones ligeras, en los momentos sencillos. Allí, era presentado como uno de los ingenieros más influyentes del país, un hombre respetado, conocido, responsable de proyectos grandiosos que impactaban ciudades enteras. Melinda se quedó inmóvil durante unos segundos, intentando comprender. Ya sabía que él era rico, eso nunca fue un secreto, el propio entorno en el que se conocieron lo dejaba claro. Pero aquello era otro nivel. Era visibilidad, poder, reconocimiento. Era un mundo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Su corazón se aceleró, no por interés, sino por desconcierto. ¿Cómo aquel hombre, tan sencillo en su forma de ser, podía cargar con una vida tan distante de la suya? Con cuidado, tomó la revista y comenzó a leer con más atención. Cada línea revelaba algo nuevo, logros, entrevistas, reconocimiento público. Pero no fue eso lo que la atrapó. Fue una parte específica. Una parte que hablaba de su vida personal. Empresario enfrenta uno de los divorcios más comentados del entorno. Una leve incomodidad surgió en su interior. Melinda siguió leyendo. Y entonces, vio la foto. Santiago, junto a una mujer elegante, bien vestida, con una sonrisa que parecía demasiado perfecta. Pero no fue la imagen lo que la paralizó. Fue el reconocimiento. Aquella mujer era Macarena. Su prima. El aire pareció faltarle por un instante. Melinda dio un pequeño paso atrás, como si necesitara espacio para comprender lo que estaba ocurriendo. Macarena formaba parte de la familia. No eran cercanas, pero coincidían en las mismas reuniones, en los mismos comentarios, en las mismas historias compartidas a lo largo de los años. Y, de repente, todo comenzó a encajar. Las conversaciones familiares. Los comentarios cargados de juicio. Las versiones repetidas tantas veces. Era arrogante. Difícil de tratar. Frío. Melinda nunca había prestado demasiada atención a esos detalles. Eran solo historias, lejanas a su realidad. Pero ahora, aquello tenía un rostro. Y tenía un nombre. Santiago. Su corazón se oprimió de una manera distinta. No era solo sorpresa. Era conflicto. Por un lado, todo lo que había escuchado durante años. Por otro, todo lo que había vivido con él. Y nada tenía sentido. En la vida, hay momentos en los que nos vemos obligados a cuestionar aquello que siempre creímos verdadero. Momentos en los que entendemos que no toda historia tiene un solo lado, y que, a veces, la verdad se esconde entre versiones. Melinda sostenía la revista con firmeza, pero por dentro todo era inestable. El hombre amable, educado y auténtico que ella conocía. ¿Podría realmente ser aquel hombre que su familia describía? ¿O, alguien estaba mintiendo? Melinda terminó aquel día en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que carga preguntas, dudas, sentimientos que no encuentran una respuesta fácil. Mientras regresaba a casa, todo dentro de ella parecía dividido entre lo que había descubierto y lo que había vivido. La imagen de Santiago en la revista no salía de su mente. No por el hecho de que fuera rico, eso, de alguna manera, ya lo intuía. Sino por la dimensión de todo aquello. Por la importancia, la exposición y, sobre todo, por el vínculo con su prima. Macarena. El nombre resonaba en su mente con un peso nuevo. Durante años,
Melinda escuchó historias sobre ese matrimonio. Comentarios sueltos en reuniones familiares, siempre en la misma dirección, Macarena como la víctima, y él como el problema. Pero ahora, esa historia había invadido su vida. Y lo peor no era el descubrimiento. Era el conflicto. Porque nada de lo que ella había vivido con Santiago coincidía con lo que se decía sobre él. No era frío. No era arrogante. No era alguien que pisotearía a otra persona. Al contrario. Era amable, educado, cuidadoso, exactamente lo opuesto a todo lo que siempre había escuchado. Y eso la inquietaba. En los días siguientes, Melinda comenzó a actuar de forma distinta. No lo evitaba por completo, pero había una distancia sutil, casi imperceptible. Santiago lo notó. Pero, como siempre, eligió respetar su tiempo. Hasta que, en una tarde más silenciosa, mientras conversaban en un pasillo casi vacío, Melinda sintió que no podía seguir cargando aquello sola. Había una pregunta atrapada dentro de ella. Y necesitaba escuchar la respuesta, incluso con miedo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Santiago la miró con atención inmediata. Claro, respondió, con la misma calma de siempre. Ella dudó por un instante. El corazón se le aceleró. Sobre tu divorcio, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Qué fue lo que realmente pasó? El silencio que vino después no fue incómodo. Fue profundo. Santiago respiró hondo antes de responder. No parecía irritado, ni a la defensiva. Solo, cansado. Fui traicionado, dijo, de forma simple, pero cargada de significado. Melinda sintió que todo su cuerpo reaccionaba. Pero él continuó. No fue solo una traición cualquiera, su voz se volvió más baja, más pesada. Fue con alguien en quien confiaba. Un amigo cercano. Por un instante, desvió la mirada, como si revivir aquello aún doliera más de lo que le gustaría admitir. No lo descubrí de una vez, fui uniendo señales, dudas, hasta que ya no hubo forma de negarlo. Había dolor en su voz. Pero no había rabia. Y eso decía mucho. Y aún así, continuó, mirándola de nuevo, intenté resolverlo de la forma más justa posible. Sin peleas, sin exposición, solo quería seguir adelante. Melinda lo observaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Pero ella decidió llevarlo por otro camino, añadió, con un leve suspiro. Y ahora todo se convirtió en una disputa. El silencio regresó. Pero esta vez, cargado de algo más grande. Melinda sentía el corazón oprimido. Porque todo lo que él decía, parecía verdadero. Natural. Sin exageraciones. Sin intención de convencer. Era simplemente, su verdad. Y eso la sacudió aún más. Porque, en ese momento, dos realidades comenzaron a existir dentro de ella. La versión de su familia. Y la versión de él. Y ambas no podían ser verdad al mismo tiempo. En la vida, hay momentos en los que debemos decidir en quién creer. Pero, a veces, lo más difícil no es elegir el lado correcto. Es aceptar que tal vez hemos creído en la versión equivocada durante demasiado tiempo. Melinda salió de aquella conversación más confundida de lo que había entrado. Porque, en el fondo, su corazón ya sabía en quién quería creer. Pero su mente aún tenía miedo. Y mientras se debatía por dentro, Santiago simplemente esperaba. Sin saber que, esta vez, no estaba siendo juzgado por lo que hizo, sino por lo que dijeron de él. Después de aquella conversación, Melinda ya no era la misma. No fue algo brusco, ni visible de inmediato, pero por dentro, todo había cambiado. Las palabras de Santiago seguían resonando en su mente, repitiéndose de forma insistente, como si intentaran ocupar cada espacio donde antes había certezas. La forma en que habló, la calma en su voz, el dolor contenido, todo parecía demasiado real como para ser inventado. Y tal vez era precisamente eso lo que más la asustaba. Porque, si él estaba diciendo la verdad, entonces todo lo que había escuchado durante años, todo lo que su familia siempre repitió, podía estar equivocado. Y aceptar eso, significaba más que simplemente cambiar de opinión.
Significaba confrontar toda una narrativa construida a lo largo del tiempo. En los días que siguieron, Melinda intentó mantener su rutina, como siempre lo hacía. Continuaba trabajando, organizando habitaciones, sonriendo cuando era necesario. Pero había una diferencia sutil en su mirada. Una ausencia. Como si una parte de ella estuviera siempre en otro lugar, intentando resolver algo que no tenía una solución sencilla. Cuando se encontraba con Santiago, seguía hablando con él. Pero no de la misma manera. Antes, había ligereza. Ahora, había cuidado. Antes, había entrega. Ahora, había contención. Y eso, no pasó desapercibido. Santiago notó el cambio incluso antes de que ella dijera algo. No por las palabras, sino por los detalles, la mirada que ya no sostenía la suya por tanto tiempo, las pausas antes de responder, el silencio que ya no resultaba cómodo. Y, aún sin comprender del todo, lo sintió. Sintió que algo se estaba escapando. Aún así, permaneció igual. Amable. Educado. Presente. Como siempre lo había sido. Porque, para él, el respeto no dependía de las circunstancias. Pero, por dentro, algo comenzaba a desgastarse. No por la ausencia de ella, sino por la duda que empezaba a ocupar el lugar donde antes había conexión. Hasta que, unos días después, todo cambió de forma definitiva. Era una noche aparentemente común. Melinda estaba en casa, intentando descansar después de otro día largo, cuando su teléfono comenzó a vibrar. Primero un mensaje, luego otro, y otro. En cuestión de segundos, la pantalla se llenó de notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes llegando sin parar. Confundida, tomó el teléfono. Y, en el instante en que abrió la primera conversación, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera comprender. Era una foto. Ella y Santiago. Sentados juntos en el café. La imagen se había difundido. No había contexto. No había explicación. Solo la imagen. Y, a veces, eso ya es suficiente para que las personas creen sus propias versiones. Los mensajes comenzaron a llegar con fuerza. Preguntas. Acusaciones. Juicios. Y entonces, el nombre que temía apareció. Macarena. El primer mensaje fue directo. Frío. Cortante. Debes estar bromeando conmigo. Melinda sintió su corazón acelerarse. Antes incluso de responder, llegó otro mensaje. De todas las personas del mundo, ¿tenías que elegir justo a él? Sus manos comenzaron a temblar. Intentó ordenar sus pensamientos, pero no tuvo tiempo. El teléfono comenzó a sonar. Era ella. Macarena. Por un segundo, Melinda pensó en no contestar. Pero contestó. ¿Cómo te atreviste? La voz del otro lado llegó cargada de emoción, pero había algo allí que no era solo dolor. Era control. Era acusación. Después de todo lo que pasé con ese hombre, ¿me haces esto? Melinda intentó hablar, pero las palabras no salían con firmeza. Yo no sabía, alcanzó a decir, casi a la defensiva. ¿No sabías? Macarena la interrumpió, elevando el tono. Toda la familia sabe lo que viví, el tipo de hombre que es. Cada frase parecía ensayada. Cada palabra, dirigida. Él manipula, hace que todos crean que es perfecto. Continuó, ahora con un tono más bajo, casi convincente. Y tú caíste exactamente en eso. Melinda se quedó en silencio. No porque creyera completamente, sino porque, en ese momento, todo dentro de ella estaba demasiado confuso para reaccionar. En la vida, hay momentos en los que la presión externa empieza a pesar más que la propia verdad que sentimos. Y, cuando eso ocurre, incluso lo que parecía claro comienza a distorsionarse. En los días siguientes, la situación se intensificó. La familia se involucró. Mensajes constantes. Opiniones no solicitadas. Juicios disfrazados de preocupación. Melinda comenzó a ser vista de otra manera. Como alguien que había cruzado un límite. Como alguien que había traicionado a su propia familia. Y, poco a poco, aquello empezó a afectarla más de lo que le gustaría.
incluso recordando cada gesto de Santiago, incluso sabiendo, en el fondo, quién era él. La presión era demasiado grande. Hasta que llegó un momento en que ya no pudo sostenerlo sola. Cuando volvió a encontrarse con Santiago, algo ya era distinto. Él lo percibió en el instante en que la miró. La ligereza había desaparecido. El brillo ya no estaba allí. Tenemos que parar con esto, dijo Melinda, intentando mantenerse firme, pero con la voz cargada de emoción. Santiago guardó silencio por unos segundos. No por sorpresa, sino porque, en el fondo, ya sentía que ese momento llegaría. ¿Es por él?, preguntó con calma. ¿O es por lo que te dijeron? La pregunta no fue dura, pero fue directa, y acertó justo donde dolía. Melinda sintió el corazón oprimirse, porque no tenía una respuesta sencilla. Yo, ya no sé en qué creer, dijo, casi en un susurro. Y esa fue la frase que más le dolió a Santiago. Más que cualquier acusación. Más que cualquier discusión. Porque, en ese instante, lo entendió. Ella no solo se estaba alejando. Estaba dudando de él. Y, para alguien que ya había sido traicionado, expuesto y juzgado injustamente, eso fue suficiente para romper algo por dentro. Aún así, mantuvo su esencia. Respiró hondo. Y habló con la misma calma de siempre. Nunca te mentí, dijo, con una firmeza serena. Nunca necesité fingir quién soy. Melinda bajó la mirada. Porque lo sabía. Sabía que aquello era verdad. Pero, aún así, no pudo quedarse. Lo siento, dijo, dando un paso atrás. Y, en ese momento, se separaron. No por falta de sentimiento, sino por exceso de duda. Santiago permaneció allí, en silencio, observándola marcharse. Sin correr tras ella. Sin insistir. Porque, por primera vez, entendió que no podía luchar contra algo invisible. El juicio. La influencia. La duda. Y Melinda se fue con el corazón pesado. Porque, en el fondo, lo sabía. Que podía estar dejando ir. El tiempo pasó, no mucho, pero lo suficiente para que el silencio comenzara a pesar. Después del distanciamiento, la vida de Melinda siguió como siempre, al menos por fuera. Continuaba trabajando, organizando habitaciones, cumpliendo su rutina con la misma dedicación de antes. Pero, por dentro, todo parecía distinto. Había un vacío constante, una sensación difícil de explicar, como si algo importante hubiera sido interrumpido antes de llegar a su verdadero final. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que necesitaba protegerse, que, ante todo lo que había escuchado, su decisión tenía sentido. Pero, en el fondo, esa certeza nunca fue completa. Siempre había duda. Siempre había recuerdo. Y, sobre todo, siempre estaba él. Santiago. Del otro lado, Santiago también siguió adelante. O, al menos, lo intentó. Retomó su rutina, volvió a las reuniones, a las decisiones, a los compromisos que siempre habían formado parte de su vida. Por fuera, todo parecía en su lugar. Pero había algo distinto en él ahora. Más silencioso. Más contenido. Como alguien que aprendió, de la forma más dura, que no siempre ser verdadero es suficiente para ser comprendido. En la vida, hay pérdidas que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Y aquella había sido una de ellas. Fue entonces cuando, poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. No como un golpe inmediato, sino como algo inevitable. Durante el proceso de divorcio, nuevas informaciones comenzaron a aparecer. Mensajes, registros, pruebas que antes estaban ocultas salieron a la superficie, desarmando, pieza por pieza, la versión que había sido construida. Y, esta vez, ya no quedaba espacio para dudas. Macarena había traicionado a Santiago. No fue un error aislado. No fue algo pasajero. Fue una elección. Repetida. Y aún más dolorosa, porque involucraba a alguien cercano a él. Alguien en quien confiaba. La noticia comenzó a difundirse. Primero entre los involucrados. Luego, lentamente, llegó hasta la familia. Y, con ella,
llegó el silencio. Ese mismo silencio que aparece cuando las certezas se derrumban. Cuando nadie sabe exactamente qué decir. Cuando todos perciben, al mismo tiempo, que juzgaron sin conocer la verdad completa. Melinda recibió la noticia de forma inesperada. Una llamada breve. Una conversación incómoda. Palabras dichas con cuidado, como si intentaran corregir algo que ya no podía deshacerse. Pero, para ella, aquello no fue solo una información. Fue un impacto directo. Porque, en el fondo, ella ya lo sabía. Desde el principio, había algo dentro de ella que no encajaba. Algo que le decía que aquella historia no era tan simple como parecía. Pero, aún así, eligió dudar. Y ahora, la verdad llegaba acompañada de algo aún más difícil de afrontar. El arrepentimiento. En la vida, a veces, no es la mentira lo que más duele, es darse cuenta de que ignoramos la verdad cuando estaba justo frente a nosotros. En los días siguientes, Melinda ya no pudo evitar sus propios pensamientos. Cada recuerdo regresaba con más fuerza. Cada conversación con Santiago. Cada gesto de amabilidad. Cada momento en el que él fue exactamente quien decía ser. Y, poco a poco, comenzó a verlo todo con mayor claridad. Él nunca mintió. Nunca la trató mal. Nunca intentó convencerla de nada. Simplemente fue verdadero. Y ella se alejó. No por falta de sentimiento, sino por miedo, por influencia, por duda. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Santiago ya lo sabía todo. Las pruebas solo confirmaron lo que había vivido. Pero no hubo alivio. No hubo sensación de victoria. Solo un silencio distinto. Más profundo. Más cansado. Como si la verdad hubiera llegado demasiado tarde para cambiar lo que ya se había perdido. No buscó a Melinda. No por falta de sentimiento. Sino porque, por primera vez, estaba cansado de intentar demostrar quién era. Cansado de ser cuestionado. Cansado de perder, incluso teniendo la razón. Fue entonces cuando Melinda tomó una decisión. Ya no podía seguir así. No después de todo. No después de conocer la verdad. Sin pensarlo demasiado, regresó al hotel. El mismo lugar donde todo comenzó. El mismo lugar donde, sin darse cuenta, su vida había cambiado. Su corazón latía con fuerza. Las manos ligeramente temblorosas. Pero, esta vez, no retrocedió. Cuando lo vio, el tiempo pareció desacelerarse. Santiago estaba allí. Más callado. Más serio. Pero aún con esa misma presencia que siempre la hacía sentirse segura. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Porque, a veces, el silencio dice más que cualquier palabra. Fue Melinda quien rompió aquel momento. Me equivoqué, dijo, con la voz firme, pero cargada de emoción. Debí haber confiado en lo que vi, en lo que sentí. Santiago la observó en silencio. Sin interrumpir. Sin juzgar. Pero había marcas en su mirada. Marcas de quien sintió, y guardó. Descubrí todo, continuó ella. Y ahora lo entiendo. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de todo lo que quedó atrás. No espero que olvides, dijo ella, con sinceridad. Pero necesitaba venir, y reconocer que siempre fuiste verdadero conmigo. Santiago respiró hondo. Y, con calma, respondió. Nunca quise que eligieras un lado, solo quería que creyeras en lo que viviste. Y esa frase, lo decía todo. Melinda sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Porque, en el fondo, era exactamente eso lo que no logró hacer. Pero, ahora, era diferente. El tiempo no retrocedió. El dolor no desapareció. Pero algo comenzó a reconstruirse. Sin prisa. Sin promesas exageradas. Sin ilusiones. Solo dos personas. Viéndose como realmente son. Porque, a veces, el amor no necesita ser perfecto. Necesita ser verdadero. Y, esta vez, ellos eligieron eso. Algún tiempo pasó desde aquel reencuentro y, esta vez, todo ocurrió con calma. Sin prisa, sin miedo, sin las interferencias que antes los separaron.
Santiago y Melinda aprendieron a reconectarse de una manera distinta, más madura, más consciente, más verdadera. Ya no se trataba solo de lo que sentían, sino de la decisión de permanecer. Santiago seguía siendo el hombre amable y educado que siempre fue, pero ahora había algo más en su mirada, ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, ya no cargaba con el peso de tener que demostrar quién era. Al lado de Melinda, simplemente podía ser, y eso era suficiente. Melinda, por su parte, también había cambiado. Seguía siendo dulce, positiva, viendo el lado bueno de la vida, pero ahora con más seguridad en sí misma. Aprendió a confiar en lo que siente, a no permitir que voces externas hablen más fuerte que su propio corazón. En la vida, hay encuentros que transforman, pero también hay aquellos que enseñan. Y lo que vivieron no fue solo un romance, fue un aprendizaje sobre confianza, verdad y decisiones. La propuesta ocurrió de forma sencilla. Como todo entre ellos. Sin lujo excesivo, sin espectáculo. Solo un momento sincero. Santiago tomó las manos de Melinda, la miró a los ojos con la misma verdad de siempre y le dijo que, entre todo lo que había construido en la vida, nada se comparaba con lo que estaba construyendo con ella. Melinda no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de duda, sino de emoción. Porque, en el fondo, ella siempre lo supo. Desde el primer encuentro, desde aquel momento en que lo ayudó sin saber quién era, algo ya estaba escrito. La boda fue exactamente como ellos eran. Verdadera. Sin excesos. Rodeado solo por quienes realmente importaban. No se trató de apariencias, ni de estatus. Se trató de unión. De dos historias distintas que, por alguna razón, encontraron el mismo camino. Cuando Melinda caminó hacia él, no era solo una novia. Era alguien que había elegido amar con conciencia. Y cuando Santiago la miró, no vio solo a una mujer, vio el lugar donde finalmente encontró paz. En ese instante, todo tuvo sentido. El dolor, los errores, las dudas, todo los llevó hasta allí. Porque, a veces, el camino no es perfecto, pero es necesario para que el encuentro sea verdadero. Y así, no como un cuento de hadas, sino como una historia real, dos almas que ya habían sido heridas encontraron, la una en la otra, aquello que siempre buscaron, amor, respeto y verdad. Y, esta vez, no fue el destino quien decidió por ellos, fueron ellos quienes eligieron quedarse. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo?